Extrasístoles ventriculares. Este es el tema del video número 48. Y la cosa empieza bastante fácil. Una extrasístole ventricular es, número uno, un latido prematuro. Y aquí tenemos que este latido es prematuro, aparece antes. Este era el intervalo RR esperado. Y este intervalo de RR de aquí, que llamamos X, es más cortico porque este latido apareció antes de tiempo. Entonces tenemos ya la definición de extrasístole. Y es ventricular, originada en toda esta porción de acá, por varios motivos. La primera, porque el QRS es muy ancho, como se puede observar. Ojo que no es hasta acá, el QRS es de aquí, aquí. Y además porque si observamos, quitémosle la rayita azul un instantico, si observamos la repolarización del latido anterior, aquí se ve muy bien, no se observa ninguna actividad auricular, le hace una onda P, así fuese retrógrado de cualquier estilo, que indicara que esto podría ser una extrasístole supraventricular. De modo que un latido prematuro con QRS ancho, sin onda P que lo preceda o sin actividad auricular que lo preceda, entonces vamos diciendo que esto se trata de una extrasístole ventricular. Pues bien, cuando uno tiene extrasístoles ventriculares, lo primero que se le ocurre preguntarse es ¿y dónde se originará? ¿Serán del ventrículo derecho, del ventrículo izquierdo, apicales, basales? ¿De dónde será? Pues bueno, saberlo sería una maravilla y motivó mucho a los electrocardiografistas, sobre todo del siglo XX, tanto a principios como a finales del siglo XX, pensaban que sería una maravilla poder saber en dónde están ubicadas las extrasístoles ventriculares, sobre todo cuando las extrasístoles ventriculares ya no son una sola, sino que se presentan en forma repetitiva, como en este caso de taquicardia ventricular. Ya veremos después, pero cuando uno tiene una extrasístole que se repite más de 3 veces, entonces eso se llama taquicardia ventricular. Si dura esa taquicardia menos de 30 segundos, entonces se llamará no sostenida, pero si dura más de 30 segundos, se llamará taquicardia ventricular sostenida. Muy bien, esto es una entidad con mucho significado patológico y que es muy importante corregir. Y si sabemos dónde está localizada la taquicardia ventricular o la extrasístole X, o sea, uno de los componentes de la taquicardia ventricular, uno de los latiditos, pues sería muy bueno, sobre todo con miras a las nuevas terapias de ablación, si uno pudiera saber dónde está esto. Al final del siglo XX se pensaba en hacer ablación quirúrgica y ahora con radiofrecuencia la cosa es mucho más interesante. De manera que saber dónde están las extrasístoles sería una maravilla, pero la realidad es que desde el electrocardiograma de superficie la cosa no es muy fácil. Eso se lo dejamos a los mapeos electromecánicos del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho, en general de las cavidades ventriculares, que pueden dentro del laboratorio de electrofisiología, en el IPLAB, hacer localizaciones muy precisas de los focos arritmogénicos y de los lugares desde donde se disemina una taquicardia ventricular, sobre todo con las técnicas de ablación con radiofrecuencia. Es decir, esto de localizar la taquicardia ventricular o las extrasístoles ventriculares en un punto de ubicación X, Y o Z, dependiendo de su morfología en el electrocardiograma de superficie, no tiene demasiada importancia hoy en día. Hay técnicas electrofisiológicas que permiten hacerlo con mucha más precisión. Sin embargo, sí hay cositas que podemos decir. Desde principios del siglo XX, cuando se empezaron a hacer los estudios al respecto de esto, se dijo que cuando las extrasístoles ventriculares tenían morfología de bloqueo de rama izquierda, era porque se originaban en el ventrículo derecho. Y cuando la morfología de la extrasístole era parecida al bloqueo de rama derecha, entonces era porque se originaban en el ventrículo izquierdo. Dos cosas tenemos que saber nosotros al respecto de esta afirmación. La primera es que esto es aceptable, pero no siempre. Dijéramos que no nos lo debemos tomar como un dogma de fe y palabra de matrimonio, porque en ocasiones puede no ser así, ¿cierto? Pero es una buena forma de guiarnos. Y lo segundo, tal vez más interesante, es aprender
que cuando uno ve una extrasístole, este es un latido sinusal, lo mismo que este, no importa. Este es con bloqueo de rama izquierda, este es con bloqueo de rama derecha. Cuando se trata de una extrasístole, uno dice que tiene morfología de bloqueo de rama izquierda cuando el QRS en B1, y nos vamos siempre a B1, es predominantemente negativo. Y cuando el QRS en B1 es predominantemente positivo, entonces decimos que la morfología de esa extrasístole es de bloqueo de rama derecha. Es decir, aquí no nos ponemos con todas esas minucias de mirar todos los vectores de activación en el bloqueo de rama derecha y en el bloqueo de rama izquierda. Si una extrasístole o un QRS de una taquicardia ventricular es predominantemente negativo en B1, entonces decimos que tiene morfología de bloqueo de rama izquierda y que probablemente se origina en el ventrículo derecho. Si por el contrario la extrasístole o el latido de la taquicardia ventricular es predominantemente positivo en B1, entonces decimos que tiene morfología de bloqueo de rama derecha y que probablemente la ectopia se origina en el ventrículo izquierdo. Y aquí tenemos dos ejemplos de una ectopia ventricular. Esta, mírela, con morfología de bloqueo de rama derecha. Esto es B1. Esta es la extrasístole, es predominantemente positiva. Entonces nosotros decimos que tiene morfología de bloqueo de rama derecha. ¿Ok? Y en este caso, que ya no es una extrasístole, sino taquicardia ventricular, venimos a B1 y vemos como en B1 el complejo es predominantemente positivo. Entonces decimos que tiene morfología de bloqueo de rama derecha, o sea, posiblemente tanto esta ectopia de acá como esta taquicardia de acá se originan en el ventrículo izquierdo. Habíamos dicho que algo de incertidumbre queda con respecto a esta afirmación y vamos a profundizar un poquito. Podemos decir, o mejor dicho, es suficiente aprenderse que cuando el QRS tiene morfología de bloqueo de rama izquierda, es decir, cuando clasificamos el origen de la ectopia como probablemente en el ventrículo derecho, la cosa tiene como más valor. No es lo más común porque el que se enferma de enfermedad coronaria usualmente es el ventrículo izquierdo, el que produce las taquicardias ventriculares más frecuentes, etc. Pero cuando la morfología de la ectopia ventricular es de bloqueo de rama izquierda, la cosa tiene más valor. Aquí miramos esta taquicardia ventricular, el QRS es predominantemente negativo en B1, por lo tanto, es con morfología de bloqueo de rama izquierda. Creemos que la taquicardia está en el ventrículo derecho. Y cuando es así, nos podemos fijar en el eje de la taquicardia para tener alguna idea, subdividiéndolo en dos posibilidades. La primera, que el eje se dirija hacia arriba o que se dirija hacia abajo. Pues muy bien, cuando se dirige hacia abajo, como aquí, que tiene muy positivas las derivaciones de la cara inferior de 2, de 3 y ABF, uno puede decir, como efectivamente se trata en este caso, que el sitio probable de origen es el tracto de salida del ventrículo derecho. Morfología de bloqueo de rama izquierda, muy claro acá, y eje inferior, muy claro acá. Por el contrario, cuando la morfología es de bloqueo de rama derecha, que nosotros creemos que la ectopia es del ventrículo izquierdo, probablemente esto sea cierto. Sin embargo, la capacidad de localizar el origen de la arritmia o de la taquicardia es menor. Ya colgamos el teléfono y miremos esta taquicardia. El QRS en B1 es predominantemente positivo, luego decimos que tiene morfología de bloqueo de rama derecha y que el origen de la ectopia posiblemente sea el ventrículo izquierdo. ¿Correcto? Muy bien, si aquí miramos el eje, también podemos decir que en general, aunque con menos exactitud, aquí no nos llenamos tanto la boca para decir esto, pero en general, cuando el eje es superior es porque la taquicardia viene de arriba y cuando el eje inferior es porque viene de abajo. ¿Cómo se sabe eso? Mirando las derivaciones de la cara inferior. Acá vemos que las derivaciones de la cara inferior tienen un QRS predominantemente negativo de 2 de 3 y ABF y entonces uno ve que el vector de la taquicardia se aleja de la pared inferior y posiblemente está ubicada en este sitio. Y si uno encuentra que este paciente pues tenía historia de infarto de miocardio de la pared inferior, muchísimo más claro.
pero esto es, dijéramos, una guía a grandes rasgos de dónde podría ubicarse una extrasístole ventricular o una taquicardia ventricular de acuerdo a la morfología electrocardiográfica. Miremos ahora otra cosita que es interesante conocer con respecto a las extrasístoles ventriculares. Imaginémonos este ritmo sinusal acá normalmente, este es un intervalo RR constante y todo se ve muy bien. A eso agreguémosle que aparece una extrasístole ventricular, o sea, nos imaginamos que esto cambió y el trazo real es este. Entonces nosotros tenemos PQRS y de pronto precozmente acá aparece una extrasístole ventricular. Vean, acá es ventricular porque es una extrasístole, porque es precoz, es ventricular porque no está precedida de ninguna actividad auricular y porque el QRS es ancho. Muy bien, resulta que normalmente este extrasístole ventricular es capaz de conducirse retrógradamente hacia la aurícula y por lo menos bloquear o despolarizar el nodo auriculoventricular. Si eso sucede, entonces la próxima onda P, que la vemos aquí en este sitio, debería producirse aquí. La próxima onda P se produce durante la repolarización del ventrículo y cuando llega al nodo AB lo encuentra refractario y no se conduce, y el ventrículo menos porque está absolutamente refractario, como aquí lo podemos demostrar. De manera que esta P queda oculta dentro de la repolarización ventricular, pero se produjo, correcto, y no se puede conducir, probablemente ni siquiera hacia la aurícula, pero en ningún caso hacia el ventrículo. Por lo tanto, no va a producir QRS. Lo que sí sucede es que aquí vuelve a resetearse el tiempo de conteo del nodo sinusal y la próxima P va a aparecer en el intervalo PP normal que tenía el nodo sinusal, ¿correcto? Eso va a hacer que si nosotros medimos el intervalo RR entre dos latidos sinusales que no tienen extrasístoles, va a ser la mitad del intervalo RR que contiene a la extrasístole. Cuando ese intervalo es 2x, dos veces el intervalo entre dos latidos sinusales que contienen a la extrasístole, es dos veces el intervalo entre dos latidos sinusales, entonces decimos que hay una pausa compensadora después de la extrasístole que es completa. Este es el concepto de pausa compensadora que hay que conocer y la razón de su existencia. Otro asuntico de las extrasístoles ventriculares, probablemente menos importante, es que en ocasiones pueden conducir retrógradamente hacia la aurícula y entonces producir una onda P de conducción auricular retrógrada. Inclusive eso puede conducirse hasta el nodo sinusal retrógradamente y alterar pues la fisiología del comportamiento de la pausa compensadora. En ocasiones, y debido a las extrasístoles que pueden ser ventriculares o supraventriculares, pero en ocasiones, en este caso por extrasístoles ventriculares, los latidos se ven como agrupados, como en grupitos, en este caso de A2, porque hay un latido sinusal y una extrasístole. Pausa compensadora completa, latido sinusal, una extrasístole, otra vez pausa, latido sinusal, una extrasístole. Y cuando esto sucede, pues los latidos se ven como agrupaditos en grupitos de A2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. A esto lo llamamos latidos agrupados. Por alguna razón que yo no sé, estuvieron pues muy de moda conversar de eso en el siglo pasado, pero a esto cuando son de A2 se llaman bigeminismo, cuando son de A3 se llaman trigeminismo, etc. Para terminar, voy a mostrarles esta cosa de las extrasístoles ventriculares que sí me parece de la mayor importancia, y es que cuando uno mira la morfología de una extrasístole ventricular, pues deduce que hay un foco que la produce. Si la extrasístole se repite en el tiempo y tiene la misma morfología, pues uno puede decir que es del mismo foco, el mismo lugar de origen. Puede que yo no sepa exactamente cuál es el origen, esto es B1 y tiene morfología de bloqueo de rama derecha, probablemente el origen es el ventrículo izquierdo, pero si no nos pulimos con respecto al origen, si esta extrasístole se repitiera y fuera igualitica, diríamos que es del mismo foco.
Pero aquí tenemos una extrasístole que tiene diferente morfología, muy distinta la morfología de esta extrasístole a la morfología de esta otra. Cuando esto sucede, entonces tenemos un segundo foco y ya tenemos extrasistolia ventricular multifocal, por lo menos de dos focos diferentes. Y mientras más focos hayan produciendo extrasístoles, pues peor, dijéramos, es el pronóstico del problema, ¿correcto? Aquí tenemos extrasistolia de dos focos diferentes, extrasistolia ventricular multifocal.